¿Alguna vez has imaginado qué sorpresas pueden esconderse en una granja aparentemente común? Desde hallazgos arqueológicos hasta fenómenos inesperados. Hoy vamos a explorar descubrimientos fascinantes y sorprendentes que se han hecho en el corazón de la vida rural. $150,000 en efectivo. Si encontraras $150,000 en efectivo en tu patio trasero, ¿lo mantendrías en secreto y guardarías el dinero para ti? Oye, no hay juicio aquí. Pero si le preguntas a Wayne Savage, un carpintero del condado de McHenry, Illinois, su conciencia no le permitiría quedarse con el dinero que encontró. En un día cualquiera de 2011, Savage estaba buscando brócoli para complementar su comida cuando se topó con 2 bolsas de lona llenas de fajos de billetes de $20 entre sus plantas de pimiento. Bueno, ciertamente no los plantó allí en ese momento. Savage, que estaba luchando por encontrar trabajo, decidió contactar a la policía en lugar de quedarse con el dinero. Le preocupaba que el dinero pudiera estar relacionado con una actividad delictiva, como un robo a un banco o tráfico de drogas, lo que podría acarrear graves consecuencias legales si lo conservaba. No sé ustedes, pero su razonamiento aún no cambió el hecho de que hizo lo correcto. Después de investigar las bolsas, el departamento del sheriff del condado de McHenry afirmó que el dinero podría provenir de un robo, pero no se presentaron informes en el área. Según la ley de Illinois, si nadie reclamaba el dinero dentro de un año, Savage podría quedarse con él. Esta ley, originalmente destinada al ganado perdido, permitía que tales reclamaciones se hicieran públicas antes de que quien lo encontrara pudiera poseer legalmente el dinero. En cuanto a Savage, contrató a un abogado para que, con suerte, lo ayudara a resolver las reclamaciones en caso de que alguna vez obtuviera los derechos sobre el dinero. Desafortunadamente, falleció antes de que se pudiera llegar a un acuerdo sobre el dinero. Ese es un final bastante trágico para la historia. Pequeño dinosaurio arcoíris. Quizás ya hayas oído hablar de este hecho, pero tenemos dinosaurios modernos entre nosotros. Aves. Verá, las aves evolucionaron a partir de dinosaurios carnívoros que vivieron hace millones de años. Si has visto una cigüeña picozapato, rápidamente verías el parecido entre las aves y estas criaturas prehistóricas. Los fósiles descubiertos por un granjero en China, allá por 2018, arrojan luz sobre uno de los muchos dinosaurios que se parecen a las aves que vemos hoy. Mientras trabajaba en su campo en la provincia china de Hebei, el granjero desenterró los restos fosilizados de un pequeño dinosaurio parecido a un pájaro ahora conocido como Kaihongzuji, que se traduce como arco iris con una gran cresta en mandarín. Esta criatura vivió hace la asombrosa cantidad de 161 millones de años en el período Jurásico, y está temblando. Lo que sabemos sobre los dinosaurios, todo lo que sabemos sobre estas criaturas, son meras conjeturas fundamentadas. Las representaciones que ves de estas criaturas prehistóricas pueden ser completamente diferentes de su aspecto real. Después de todo, solo tenemos fósiles en los que basar nuestras representaciones. Hombres verdes. El 21 de agosto de 1955, la pequeña ciudad de Kelly, cerca de Hopkinsville, Kentucky, se convirtió en el centro de lo que pronto se conocería como uno de los encuentros extraterrestres más famosos, los hombres verdes de Hopkinsville. Este encuentro fue compartido por la familia Sutton, quienes, junto con un amigo, pasaron una tarde normal en su granja cuando de repente fueron perturbados por seres de otro mundo. El amigo, Billy Ray Taylor, afirmó que notó un extraño objeto brillante en el cielo que descendió cerca. Sus palabras fueron seguidas por el perro de la familia que ladró furiosamente afuera, lo que llevó a los hombres a investigar más a fondo. Cuando los adultos salieron, fueron recibidos por pequeñas criaturas humanoides, alrededor de 1,5 metros de altura, con cabezas de gran tamaño y ojos brillantes. Estos seres parecían de otro mundo, con un brillo espeluznante y cuerpos metálicos que reflejaban la luz. Las descripciones actuales de estas criaturas también afirman que son inmunes a las balas y otras armas. A lo largo de la noche, estos pequeños hombres verdes se acercaron repetidamente a la granja, solo para retirarse y luego regresar. Los Sutton, realmente aterrorizados, finalmente huyeron a la comisaría local en busca de ayuda. La policía, junto con policías estatales y un fotógrafo, visitaron la granja, pero no encontraron evidencia de una invasión convencional. No hay huellas, ni rastros, solo algunos casquillos y agujeros en el suelo. Hoy en día,
Muchos creen que, en lugar de extraterrestres o criaturas de otro planeta, lo que los Sutton encontraron fueron grandes búhos cornudos. Aún así, parece imposible que toda una familia identifique erróneamente a las aves como extraterrestres. Esto lleva a muchos a seguir creyendo en la narrativa original de la familia Sutton. Joyas medievales. En 2007, un hombre austriaco estaba cavando para ampliar un estanque en su jardín, cuando se topó con algo inesperado. Joyas. Muchos de ellos. Al principio, el hombre pensó que había descubierto objetos sin importancia cubiertos de terrones húmedos, por lo que los metió en una caja en el sótano y se olvidó de ellos durante un par de años. Sinceramente, yo hubiera hecho lo mismo. No fue hasta que los redescubrió mientras hacía las maletas para mudarse en 2009 que decidió informar del hallazgo a la Agencia Federal de Monumentos de Austria. No hace falta decir que no esperaba que la colección que encontró fuera uno de los tesoros medievales más importantes descubiertos en Austria. El hallazgo incluye más de 200 artículos, como anillos, broches, hebillas de cinturón ornamentadas y platos de plata bañados en oro, muchos de ellos adornados con perlas y coral fosilizado. Los expertos creen que estos artículos datan de hace unos 650.500 años y pueden haber sido elaborados para una corte real. Se estimó que las joyas valían hasta 100 euros o aproximadamente $150.000. Los informes nunca revelaron si el hombre obtuvo una parte del valor de los artefactos, pero con suerte obtuvo una parte del dinero por encontrar y entregar las joyas medievales. Reino de las ratas. Un rey rata es un fenómeno extraño, y me atrevo a decir que revuelve el estómago en el que varias ratas quedan enredadas por sus colas. Este fenómeno está documentado desde el siglo XVI, y a pesar de que tiene una historia tan larga, su misterio permanece. Verá, la autenticidad de este fenómeno aún es discutible. Se teorizó que este fenómeno ocurre cuando las colas de las ratas quedan pegadas entre sí por sustancias pegajosas, como savia, suciedad o incluso sus propias excreciones, y luego se enredan aún más mientras las ratas luchan por liberarse. Esto puede conducir a una situación espantosa en la que todas las ratas individuales se ven obligadas a vivir y moverse como una sola entidad. Como rey de las ratas, ha habido varios avistamientos en la historia, pero entre los más recientes se encuentra este avistamiento del granjero Rasilov en una zona inundada de su tierra en la región de Stavropol en Rusia. El granjero vio ratas retorciéndose en grupo con las colas fuertemente atadas. Por suerte, en el caso de estas ratas, todavía tenían esperanza. Rasilov los sacó con cuidado del agua e intentó desenredar sus colas, logrando finalmente liberar a los roedores. El descubrimiento de un rey rata es extremadamente raro y a menudo se considera un mal presagio debido a las enfermedades que pueden transmitir las ratas. Los ejemplos históricos incluyen un espécimen encontrado en Alemania en 1828, que constaba de 32 ratas y ahora se exhibe en un museo. La cabra caminando sobre sus patas traseras. Hay muchas cosas que nos pueden parecer espeluznantes. Tomemos, por ejemplo, un animal que no actúa por sí mismo. Ahora déjame preguntarte, ¿has oído hablar de los skinwalkers en la cultura navajo? Son brujas que pueden convertirse en animales para disfrazarse. Cuando lo hacen, pueden exhibir un comportamiento humano, tal como lo que está haciendo esta cabra. Ver a tu perro caminando lentamente sobre sus patas traseras por la cocina por la noche ya es algo espeluznante. Las cabras no tienen precisamente buena reputación debido a su asociación con el diablo, y el comportamiento de esta cabra hizo que estos animales fueran mucho más espeluznantes. Esta cabra fue vista caminando por un camino de tierra en un pequeño pueblo. La gente en línea estaba asustada por su comportamiento. Hubo afirmaciones de que los aldeanos simplemente le enseñaron a la cabra a caminar sobre sus patas traseras. También existe la posibilidad de que la cabra naciera con una mutación física que le impedía caminar correctamente a 4 patas, lo que provocó este comportamiento espeluznante. Independientemente del motivo, la cabra es definitivamente material de pesadilla. Tesoro de monedas de oro. Durante años, la pareja John y Mary tomaron la hermosa ruta en su propiedad a la que llamaron Saddle Ridge. Sin embargo, en 2014, su rutina de paseo cambió cuando el perro notó algo brillante en el suelo, en la base de un viejo árbol. Dejaron que su perro lo olfateara, pero cuando vieron el objeto de aspecto extraño, la pareja también sintió curiosidad. Y entonces,
inspeccionaron el objeto más a fondo. Tras una inspección más cercana, encontraron varias latas de metal en descomposición llenas de la asombrosa cantidad de 1.427 monedas. No monedas cualquiera, sino monedas hechas de oro puro. La observación posterior reveló que las monedas que encontraron databan de 1847 a 1894. A pesar de que las monedas tienen un valor combinado de alrededor de $28,000, es posible que alcancen un precio más alto en el mercado debido a su rareza y condición. El último paso para la pareja fue autenticar, clasificar y certificar las monedas. La pareja se quedó con lo que encontraron y afirmó que planeaban vender otros en Amazon. Parte de las ganancias se donaría a organizaciones benéficas y la otra parte se destinaría a una casa. Cinturones de oro de la Edad del Bronce. En una pequeña localidad cercana a Opava, en la República Checa, un agricultor realizaba sus labores cotidianas en su campo de remolacha cuando, inesperadamente, desenterró un notable artefacto que data de la Edad del Bronce. Este hallazgo, un cinturón de oro meticulosamente adornado con diseños cosmológicos intrincados, se estima que tiene alrededor de 3.000 años de antigüedad. Con una longitud de aproximadamente 20 pulgadas, el cinturón fue encontrado inicialmente arrugado y cubierto de tierra. Sin embargo, tras una inspección más detenida, reveló una serie de círculos concéntricos y cierres en forma de hilera. Este hallazgo ha captado la atención de los arqueólogos, que creen que este cinturón estaba probablemente unido a un respaldo de cuero y era usado por alguien de alto estatus en la sociedad, ya sea por su posición social o espiritual. Este período en la historia de Europa Central, que abarca aproximadamente del 2000 a.C. al 1200 a.C., estuvo caracterizado por un importante intercambio cultural y el surgimiento de complejas jerarquías sociales. Los artefactos de oro como este cinturón eran a menudo símbolos de riqueza y poder. Por lo general, estos objetos se encontraban en tumbas o tesoros de alto estatus, lo que sugiere que eran utilizados en una forma de intercambio de regalos entre la élite, y posiblemente incluso con entidades sobrenaturales. Este descubrimiento da una visión fascinante de las prácticas culturales y las creencias de nuestros antiguos antepasados. Bestias con colmillos extintas. El año pasado, un granjero quedó perplejo cuando atrapó un animal que se suponía había estado extinto durante más de un siglo. Esta es la historia del granjero Frankenstein, aullando a Tsai una mañana que escuchó una conmoción en su gallinero. Salió corriendo esperando ejecutar a un zorro o un gato callejero, pero en lugar de eso, se topó con una bestia con colmillos que enseñaba los dientes. Resultó que dicho intruso era un cuol de cola manchada, también conocido como tigre cual, una criatura que se suponía extinta en el sur de Australia durante más de 100 años. El cuol de cola manchada es un pequeño marsupial feroz, conocido por sus distintivas manchas blancas y, desafortunadamente, por su rareza. Esta especie es el carnívoro nativo más grande que queda en el continente australiano y se ha visto gravemente afectada por la pérdida de hábitat, la depredación y la competencia de especies invasoras como gatos y zorros. Durante más de un siglo, no hubo avistamientos confirmados de esta criatura en la región hasta este avistamiento. Por suerte, Frank hizo lo correcto. Capturó al animal y se puso en contacto con funcionarios de vida silvestre para que les permitieran manejar el caso de este animal histórico. Explosivos, proyectiles y municiones sin detonar. Uksho o Uo son bombas, proyectiles, minas y otras municiones que no explotaron. Según las Naciones Unidas, actualmente hay alrededor de 100 millones de municiones sin detonar en todo el mundo. Dicho esto, nunca se puede ser demasiado cuidadoso cuando se trata de encontrar municiones u objetos similares en su jardín. Nunca se sabe si estás manejando algo letal en tus manos. Por eso entiendo perfectamente la preocupación de este hombre de 81 años de Karlsruhe, Alemania. Mientras trabajaba en el jardín, encontró un objeto de 15,7 pulgadas de largo y de color oscuro. La primera sospecha del hombre fue que acababa de coger una bomba. Preocupado por su seguridad, llamó a la policía. Tras una inspección más cercana, la bomba resultó ser un calabacín grande. Las autoridades creen que alguien probablemente arrojó la verdura por encima del seto. Sé que la conclusión es un poco decepcionante, y algunos de ustedes podrían decir que es un poco exagerado, pero bueno,
Más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? La rara moneda de Carlomagno. En 2022, un granjero francés descubrió una rara moneda de plata de 1200 años en la colección de su abuelo. Ahora bien, lo que hizo que esta moneda de plata fuera más valiosa es que representa la imagen de Carlomagno. Esto convierte a esta moneda en uno de los únicos retratos conocidos realizados del emperador durante su vida. Necesitado de fondos para construir una casa, decidió subastar la moneda en eBay. Los expertos de la derrota Carlomagno, un grupo de museos en Aquisgrán, Alemania, reconocieron la importancia histórica de la moneda y presentaron una oferta exitosa. La moneda representa a Carlomagno con un laurel en la cabeza, con el estilo de un emperador romano, algo bastante inusual en los reyes francos. Carlomagno, también conocido como Carlos el Grande, gobernó del 768 al 814 después de Cristo y jugó un papel decisivo en la unificación de gran parte de Europa occidental y central después de la del Imperio Romano Occidental. Fue coronado emperador de los romanos el día de Navidad del año 800 después de Cristo. Como una de las figuras clave de la historia, todo lo relacionado con el difunto emperador se considera valioso. Entonces, si descubre algo en sus reliquias familiares que lleva su rostro, es posible que tenga en su poder un artículo increíblemente valioso. Cementerio de automóviles de 2023. Los exploradores descubrieron un descubrimiento bastante sorprendente en una granja abandonada. Una colección de automóviles increíblemente valiosa. La colección incluía un Chevrolet Corvette Stingray de 1966, un Cadillac Coupe de Ville de 1960, un Porsche 911 3.2 Carrera de 1985 y un Aston Martin DB7 Coupé de 1996. Estos ya son el sueño de los coleccionistas de automóviles, pero en la granja abandonada también se descubrieron otros modelos queridos, incluidos Jaguar XKR, Lotus Elan y Mercedes. Sin embargo, el más sorprendente es el Crayford Argo Cat de 8 ruedas. Este vehículo se encuentra entre los vehículos más versátiles jamás producidos. Con su motor anfibio, este vehículo fue construido para recorrer desde caminos difíciles hasta terrenos embarrados. Originalmente diseñado para avanzar a través de terrenos pantanosos y nieve profunda, este vehículo también puede adaptarse y conducir a través de arroyos y pequeños lagos sin requerir reparaciones costosas. En general, la colección completa probablemente se vendería por más de 120 libras o alrededor de $149 en dinero actual. Probablemente estés pensando que se trata de una cantidad pequeña para más de 20 vehículos preciados, pero el valor de cada coche solo se dispararía después de recibir reparaciones y modificaciones. Bueno, estoy seguro de que los entusiastas de los automóviles lo sabrían. Lombrices de 3 pies de largo. Yo era bastante valiente cuando era niño, pero definitivamente no soy tan valiente como este tipo. Hace 2 años, Barnaby Demegan, de 9 años, estaba jugando y cavando alrededor del lecho de un río en el borde de la propiedad de sus padres en Christchurch, Nueva Zelanda, cuando encontró algo extraño en el agua. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era una lombriz de tierra enorme, la más grande que había visto jamás. Esta lombriz era tan grande que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Bueno, en lugar de dejarlo solo y salir corriendo disgustado, tomó un palo y lo sacó del agua. La madre de Barnaby, Jo Demegan, fue quien afirmó que el enorme gusano era motivo de pesadillas. Describió cómo la lombriz se retorcía y se movía de una manera que daba escalofríos. A pesar de su tamaño, estas lombrices de tierra gigantes son bastante comunes en ciertas regiones. Sin embargo, no se encuentran comúnmente cerca de las casas, sino más bien en áreas boscosas no perturbadas. Cómo terminó en el jardín de la familia es un misterio que aún no se ha resuelto. Las lombrices gigantes suelen preferir los suelos ricos y húmedos de los bosques, lejos de la actividad humana. La serpiente coronada diosa. En el transcurso del año 2022, un laborioso granjero local, inmerso en sus rutinas diarias de trabajo en sus fértiles tierras, se encontró con una notable sorpresa, un descubrimiento impresionante que cambiaría su vida y la de su comunidad. Mientras araba su terreno, encontró una antigua estatua de piedra caliza que, según los expertos, databa de hace unos 4.500 años. Esta invaluable reliquia
con una altura aproximada de 8,7 pulgadas, resultó ser una representación de la diosa cananea Anat. La estatua, cuidadosamente tallada, mostraba a Anat con una serpiente enroscada en su cabeza, una especie de corona distintiva, un símbolo de su poder y autoridad. Anat no era una simple figura mitológica en la cultura cananea, era una deidad venerada y respetada, considerada la diosa del amor, la belleza y, curiosamente, también de la guerra. Su papel en la mitología cananea era tan prominente que se consideraba una de las principales deidades de su panteón. La reverencia y devoción hacia Anat estaban profundamente arraigadas en la cultura y las prácticas religiosas de los cananeos, lo que resalta aún más la importancia de este descubrimiento. Cuando el granjero encontró la estatua por primera vez, estaba cubierta de barro, ocultando sus detalles y su verdadera naturaleza. Mandíbula de mastodonte de 34.000 años de antigüedad. Un adolescente de Iowa tuvo un descubrimiento fortuito mientras buscaba puntas de flecha en la granja de un amigo. En lugar de puntas de flecha, se topó con una mandíbula de mastodonte de 34.000 años de antigüedad. La mandíbula, que mide unas impresionantes 30 pulgadas, pertenecía a un mastodonte juvenil que se cree que medía unos 7 pies de altura. El adolescente afirmó que vio parte del hueso que sobresalía del arroyo cercano y se dio cuenta de lo que podría haber sido. Inmediatamente alertó a los adultos, quienes luego se pusieron en contacto con expertos del Depósito de Paleontología de la Universidad de Iowa para realizar más exámenes. Los expertos quedaron encantados, ya que el hueso estaba en excelentes condiciones y aún conservaba gran parte de sus cualidades originales, una rareza en hallazgos tan antiguos. Calabaza de 49 libras. Definitivamente no competiría con mi vecino en lo que respecta a producir si dicho vecino fuera este tipo. Travis Genger, un maestro de Minnesota, acaba de cultivar en su jardín una calabaza de 2.749 libras, a la que llamó Michael Jordan. El logro de Genger provino del pesaje de calabazas del Campeonato Mundial de 2023 en Half Moon Bay, California. Sin embargo, esta no fue su primera experiencia de victoria. Anteriormente había ganado la misma competición en 2022. Su último triunfo no solo le aseguró el título, sino también un premio de $30,000. Supongo que se puede decir que el tiempo que dedicó a cultivar esa calabaza valió la pena. Ahora, aquí hay un pequeño dato divertido. La misma calabaza podría haber producido aproximadamente 687 pasteles de calabaza. Eso suena más impresionante que $30,000, si me preguntas. Losa de 2.600 años. En 2021, un agricultor que vivía cerca de Ismalia, en el noreste de Egipto, hizo un descubrimiento notable mientras preparaba su tierra para el cultivo. Una estela o losa de piedra de 2.600 años de antigüedad que data del reinado del faraón Apres entre el 589 y el 570 a.C. La losa mide aproximadamente 91 pulgadas de largo y 41 pulgadas de ancho y presenta una representación de un disco solar alado y un cartucho con el nombre de los faraones. Debajo de las tallas también había 15 líneas de texto jeroglífico. Ahora, se cree que este laboratorio está relacionado con una campaña militar dirigida por un sacerdote, posiblemente relacionada con los conflictos descritos por el historiador antiguo Heródoto durante el reinado de Ypres en la dinastía 26. Enfrentó desafíos importantes, incluido un intento fallido de ayudar al rey Sedequías de Judá contra los babilonios y una guerra civil posterior en Egipto, que finalmente condujo a su derrocamiento por un general llamado Amasis. Después de que el granjero informara de la multa a las autoridades locales, los expertos del Distrito de Antigüedades de Ismalia confirmaron su autenticidad. Los arqueólogos ahora están trabajando para traducir los jeroglíficos con la esperanza de aprender más sobre el reinado del faraón. Ratas plantadoras. En 2018, un granjero quedó perplejo cuando encontró un retoño en movimiento. Y por moverme me refiero a caminar. Al final resultó que dicho retoño estaba creciendo a partir del lomo de una pequeña rata. Sí, oíste bien. Esta rata que parece sacada de una caricatura en realidad es real. Un granjero descubrió esta extraña criatura en un campo de la India. Pero ¿cómo surgió tal curiosidad? Los expertos afirmaron que una semilla de soja probablemente cayó en la carne expuesta del animal y germinó. Los lugareños que encontraron al animal
Afortunadamente rescataron al pobre roedor quitando el retoño de forma segura de la rata. Si no se hubiera descubierto, lo más probable es que la rata no hubiera vivido mucho tiempo debido a la carga que traía el retoño. Huesos de delfines prehistóricos. Paul MacDonald, un padre de 44 años de Stirling, Escocia, simplemente estaba cavando una piscina en su patio trasero para sus hijos en 2023 y no esperaba que su proyecto de bricolaje se convirtiera en un descubrimiento arqueológico. MacDonald, un representante médico de ortopedia, estaba usando una excavadora para excavar la piscina. Descubrió el cráneo de un delfín. Con sus antecedentes, no le llevó mucho tiempo reconocer la forma distintiva, el hocico largo y las hileras de dientes de la criatura. De un solo vistazo, supo que había encontrado algo extraordinario. Los huesos, conservados en arcilla a unos 80 cm bajo la superficie, databan de hace aproximadamente 8.000 años, un periodo poco después de la última edad de hielo, cuando la zona era un mar interior. Además de los huesos de delfín, MacDonald también encontró una herramienta rota hecha de asta de ciervo. Esto significa que hace miles de años, los primeros humanos, que eran antiguos cazadores-recolectores, usaban estas astas de ciervo para tallar la carne de los delfines para sustentarse. Esa no es una imagen bonita, así que estoy seguro de que omitió este detalle cuando les contó a sus hijos su asombroso descubrimiento. Al final, expertos del Museo Nacional de Escocia se encargaron de la custodia y del análisis posterior de los huesos de delfín. La guitarra gigante. Ubicado en el corazón de la vasta pampa argentina, se encuentra algo extraordinariamente único, una guitarra gigantesca. Pero esta no es una guitarra ordinaria que se puede tocar con los dedos. En cambio, esta maravillosa creación artística está elaborada enteramente de árboles plantados con meticulosa precisión. Esta asombrosa y emotiva obra de arte es el logro de Pedro Martín Ureda, un dedicado agricultor argentino que plantó más de 7.000 cipreses y eucaliptos, todo en memoria de su amada esposa, Graciela Eraizos. Si alguna vez necesitaste una prueba de amor verdadero, aquí la tienes. El inicio de este proyecto se remonta a la década de 1970, cuando Graciela, una mujer con una gran pasión por la música y el arte, tuvo la visión de transformar su tierra de cultivo en la forma de una guitarra. Quería que su tierra se convirtiera en un lienzo que reflejara su amor por la música. Trágicamente, Graciela falleció en 1977, a la temprana edad de 25 años, antes de que pudiera haber realizado su sueño. Impulsado tanto por el dolor como por el deseo de honrar a su difunta esposa, Ureta se propuso cumplir con el deseo de Graciela. Con la ayuda de sus 4 hijos y sus trabajadores agrícolas, se esforzó en crear este bosque con forma de guitarra. La belleza de esta creación es tal que se aprecia mejor desde una vista aérea, lo que demuestra el nivel de detalle y precisión que se ha puesto en la realización de este proyecto. Reptil de 230 millones de años. En 2023, otro granjero quedó anonadado cuando se descubrieron los restos de una criatura con largas garras en forma de tijeras en su propiedad en el sur de Brasil. Si hubiera estado vivo hoy, Venetoraptor gacinae habría estado entre los reptiles más feroces que deambulan por nuestro planeta. Esta criatura vivió hace unos 230 millones de años, durante el período Triásico, y era conocida por su largo pico como de rapaz y sus garras como cimitarra. Los fósiles descubiertos en la finca arrocera Río Grande de Sol fueron los más grandes jamás descubiertos de esta especie, lo que lo convierte en un hallazgo sin precedentes. De hecho, esta especie llevó a la comprensión de estas criaturas con garras afiladas. Ahora bien, ¿quién sabe qué otros restos extraños acechan en los campos de todo el mundo? Bicicletas. Si echas un vistazo a los mapas satelitales posteriores de Google Earth, verás algo peculiar en un vecindario de Oxfordshire en Inglaterra. En lugar de árboles extensos, verás una enorme pila de bicicletas en el patio trasero de alguien. Con más de 500 bicicletas, esta pila es fácilmente visible desde imágenes de satélite a través de Google Earth. ¿Pero qué pasa con esta horda inusual? Bueno, se dice que las bicicletas eran parte de la colección de un hombre de 54 años, una que pudo haber obtenido por medios ilícitos. Esta situación inusual salió a la luz cuando los vecinos de Littlemore comenzaron a informar sobre la vasta colección, que había estado creciendo durante unos 5 años.
Los residentes sospechaban desde hacía tiempo que algo andaba mal con la entrega de bicicletas en furgonetas, tanto de día como de noche. Una vecina, Colleen Butler, había estado presentando quejas durante 4 años, señalando que el montón de bicicletas se había convertido en una monstruosidad del vecindario y en un caldo de cultivo para las ratas. A pesar de las afirmaciones del propietario de que las bicicletas estaban destinadas a obras de caridad en África, nunca abandonaron la propiedad. El hombre fue detenido e interrogado, pero la verdadera razón detrás de este montón de bicicletas nunca fue revelada al público. Vuelve la oveja perdida. Ya que ya hablamos del tema de los animales de granja, aquí hay otra historia intrigante sobre uno que se sabe que los perros y gatos son capaces de encontrar el camino a casa. Después de todo, si tratas bien a un animal, siempre elegirá encontrarte y estar contigo. Al parecer, Prickles reconoció solo a un dueño y estaba decidida a encontrarlo. En 2013, Prickles huyó de su casa durante los devastadores incendios forestales que asolaron Tasmania, Australia. La oveja merina con el rostro desnudo deambulaba durante 7 años, descuidada y sin guía. Ahora dueños de espinas, los grises ocasionalmente veían espinas en sus cámaras de visión nocturna, pero nunca esperaron que ella regresara. Eso cambió durante una barbacoa familiar en abril de 2020, cuando notaron una figura grande y esponjosa al otro lado de su propiedad. A Prickles le había crecido un enorme abrigo de lana. Después de perderse 7 años de ciclos de esquila, este crecimiento lanudo hizo que creciera hasta alcanzar unas 5 veces el tamaño de una oveja típica. Si bien se veía linda, esa cantidad de lana era increíblemente incómoda para ella. Su regreso fue una sorpresa para la familia Gris, quienes rápidamente se dieron a la tarea de capturarla y trasquilarla. Barco vikingo de 56 pies de largo. Ahora he aquí un descubrimiento que es más sorprendente que aterrador. En 2019, los investigadores tuvieron la suerte de descubrir un barco vikingo de 1000 años de antigüedad, enterrado en una granja noruega. Verás, si no fuera por la suerte y la tecnología, este tesoro habría permanecido enterrado. Dicho pecio fue descubierto en la isla de Smule, en Noruega. Este barco vikingo encontrado justo debajo de la superficie medía 56 pies de largo. Utilizando tecnología moderna, los investigadores observaron que el túmulo funerario del barco había sido arado a lo largo de los siglos, llenando el foso circundante con tierra típica de los túmulos. Esto ayudó a la tecnología de georadar, ya que la suela húmeda y suelta proporcionó imágenes más claras, lo que permitió a los arqueólogos ver la forma del barco rodeada por lo que quedó en el montículo. Los expertos creen que el barco se remonta al período merovingio o vikingo de Noruega, y aunque siglos de agricultura han dañado gran parte de los barcos en proa y popa, el entierro completo del barco sigue siendo un hallazgo increíble. Muñeca embrujada. En Houston, una familia se enfrentó a un fenómeno extraño y espeluznante que involucraba a la muñeca de su hija. La muñeca fue entregada inicialmente a Emily, la hija de Madonna, como regalo de Navidad en 2013. Parecía bastante normal hasta que la muñeca comenzó a exhibir un comportamiento extraño. Originalmente, la muñeca podía cantar y hablar cuando estaba encendida, pero la familia sentía que algo andaba mal cuando hacía ruidos. A pesar de estar apagado, inicialmente solo hablaría en inglés, pero con el paso del tiempo comenzó a cambiar al español. De manera intermitente, este extraño comportamiento llevó a la familia a creer que la muñeca no funcionaba correctamente. Sin embargo, las cosas se pusieron más espeluznantes cuando decidieron tirarlo. El marido de Emily embolsó la muñeca 2 veces, la enterró en lo profundo de su garaje y se aseguró de que el camión de la basura se la llevara. Estaban seguros de que ese era el final, pero para su asombro, la muñeca reapareció dentro de un banco de madera en su patio trasero. Esto sucedió no una, sino 2 veces, y para entonces supieron que algo andaba mal. Convencida de que la muñeca estaba embrujada, Emily recurrió a las redes sociales para buscar consejo y compartir su desconcertante experiencia. Manchó la muñeca con los marcadores de su hija para asegurarse de que fuera la misma cada vez que reaparecía, descartando la posibilidad de una broma o un reemplazo idéntico. Como medida final y desesperada, Emily envió la muñeca por correo a un amigo en Minnesota sin dirección de remitente. Este amigo, Chris Hogan, que no cree en lo sobrenatural, con humor pegó el muñeco al guardabarros de su jeep para evitar que, entre comillas, se escapara.
Mi teoría es que alguien le estaba gastando una broma a la familia, tal vez alguien de su casa o un vecino. Yemas verdes. Las yemas de huevo pueden variar en color de naranja a amarillo, pero una yema verde es definitivamente algo inesperado. Pero eso es exactamente lo que descubrió un agricultor de Kerala, India. Por alguna extraña razón, su gallina empezó a poner huevos con yemas verdes. El granjero afirmó que el fenómeno empezó de la nada. Un día, como de costumbre, estaba recolectando los huevos de sus gallinas en su pequeña granja avícola. Pero cuando abrió uno de ellos para cocinarlo, quedó atónito al ver la yema verde en el centro. Por supuesto, su principal preocupación era si los huevos serían seguros para consumir, y entonces decidió incubar los huevos en lugar de venderlos o cocinarlos. Curiosamente, los polluelos que nacieron de estos huevos también comenzaron a poner huevos de yema verde, y así su problema nunca fue resuelto. Con su incertidumbre sobre si sería seguro vender los huevos, llevó su preocupación a las redes sociales, donde los huevos rápidamente se volvieron virales. Afortunadamente, el granjero obtuvo su respuesta a través de esto. La Universidad de Ciencias Animales Veterinarias de Kerala, o KAWASU, envió expertos para investigar la granja y recolectar muestras para su análisis. Su hipótesis inicial fue que la coloración verde podría deberse a algo en la dieta de los pollos, posiblemente una planta o hierba natural consumida por los pájaros. Esqueleto de mamut. En 2023, un granjero de Michigan recogió algo grande e inesperado, un enorme hueso de 1 metro de largo. Mientras intentaba instalar una tubería de drenaje, la retroexcavadora del granjero James Brissell chocó contra algo enorme. Inicialmente pensó que era solo un viejo poste de cerca, pero rápidamente se dio cuenta de que era algo mucho más histórico, una pelvis gigantesca. Inicialmente, James confundió el hueso con un hueso de vaca, pero después de finalmente sacarlo del barro, rápidamente se dio cuenta de que pertenecía a una criatura que era más grande que una vaca, mucho más grande. Al darse cuenta de esto, rápidamente se puso en contacto con un arqueólogo de la Universidad de Michigan, dirigido por el paleontólogo Daniel Fisher. Un equipo de expertos acudió inmediatamente al lugar y descubrió alrededor del 20% del esqueleto del mamut, incluido el cráneo, los colmillos y muchos otros huesos. Es fascinante imaginar que en su propiedad se encontraron los restos de una criatura que vivió hace entre 11.700 y 15.000 años. La exploración posterior del sitio también reveló una amplia actividad humana en la zona hace miles de años, que lamentablemente mostró los últimos momentos del pobre mamut. Los expertos creen que los primeros humanos podrían haber sacrificado y almacenado la carne de mamut, posiblemente sumergiéndola en un estanque para preservarla para su uso posterior. Nunca lograron recuperar el resto del mamut, y ahora el cadáver no es más que restos del pasado. Cosechas lo que siembras. En 2004, Mary Graham se estaba quitando la maleza del jardín de su casa en Alberta, Canadá, cuando perdió su anillo de diamantes. Por mucho que lo buscó, no pudo encontrarlo. Para no molestar a su marido, lo reemplazó por un anillo similar pero más barato, hasta que pudo encontrar el original. Pasaron los años, pero nunca fue encontrado. Perdió la esperanza de encontrar un anillo hasta 13 años después. En 2017, la nuera de Mary, Colin Daly, estaba cosechando zanahorias cuando sacó una zanahoria de aspecto peculiar. Al lavar la tierra, se dio cuenta de que la zanahoria había crecido hasta el centro del anillo faltante, haciéndolo parecer un dedo pequeño con un anillo apretado. Sí, lo has adivinado, el anillo de la zanahoria era el mismo que María perdió hace 13 años. No hace falta decir que Mary estaba encantada de encontrar su anillo original, y después de encontrarlo, la mujer de 84 años prometió mantenerlo a salvo y asegurarse de que no se volviera a perder. Espada vikinga. A principios de este año, un hombre noruego descubrió algo inesperado mientras limpiaba un campo en su granja. A primera vista, parecía una piedra de forma extraña, pero afortunadamente el granjero se dio cuenta de que no era una simple piedra. Al principio, el agricultor confundió el objeto con una vieja herramienta agrícola. De hecho, estuvo a punto de descartarlo, pero afortunadamente se dio cuenta de la extraña forma del objeto antes de que fuera demasiado tarde. Así que rápidamente se puso en contacto con las autoridades, quienes confirmaron que el artefacto era una espada vikinga de 1000 años de antigüedad, de finales de la era vikinga, aproximadamente entre el 910 y el 50 después de Cristo.
Ahora bien, lo que hace que esta espada sea más intrigante es el hecho de que podría ser una de las espadas legendarias de Ulfbert. Estas espadas fueron las hojas más grandes jamás forjadas y producidas en el Imperio Franco. Conocidas hoy como partes de Alemania y Francia, estas espadas eran veneradas por su calidad superior. Hoy, sin embargo, son conocidos por el hecho de que los herreros modernos han intentado replicarlos una y otra vez, sin éxito. Las espadas Ulfbert estaban marcadas con el nombre del fabricante, una práctica poco común en esa época, lo que hacía que estas armas fueran muy codiciadas por la élite vikinga. Carcasas del tamaño de un coche. Si miras un armadillo, es fácil decir que no tiene nada de intimidante. Pero ¿qué pasaría si te encontraras cara a cara con un armadillo del tamaño de un Volkswagen? Suena aterrador, ¿verdad? Los restos de esta colosal bestia son los que un agricultor de Argentina descubrió en su campo. Juan de Diosota estaba llevando a sus vacas a pastar cuando vio las extrañas rocas en el río. Pensando que se trataba de alguna piedra especial, Juan decidió investigar más a fondo y se dio cuenta de que más que piedras descubrió conchas, varias de ellas. Después de establecer que tropezó con caparazones dejados por criaturas que no conocía, rápidamente alertó a las autoridades locales y arqueólogos. Resultó que descubrió restos de galiptodontes. Los armadillos por naturaleza tienen caparazones óseos que forman parte de su esqueleto y les sirven como armadura contra los depredadores. Pero nada en el mundo moderno crece tanto. En la época prehistórica, sin embargo, existían criaturas con caparazones como los armadillos, pero que crecían hasta el tamaño de un escarabajo Volkswagen. Gliptodontes. Estas criaturas parecidas a armadillos tenían enormes cúpulas blindadas en sus espaldas protegiendo sus voluminosos cuerpos. El más grande de ellos medía hasta 3 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada. Sus plantas dietéticas. El hecho de que fueran herbívoros no significaba que no fueran aterradores. Eran grandes, y sus caparazones podían soportar casi cualquier cosa. Por otra parte, estos tipos se extinguieron gracias a los primeros humanos. Descubrir que su debilidad era su vientre blando. Se movían lentamente y tenían una gran cantidad de carne. Sus conchas también servían como acogedores refugios temporales contra el viento, la lluvia y la nieve. No había ningún depredador más aterrador que el hombre. Caja fuerte oxidada. En 2018, Matthew y María Colonna Emanuel de Staten Island, Nueva York, tuvieron el descubrimiento más inesperado en su vieja caja fuerte oxidada en su patio trasero. La pareja siempre ha notado la caja de metal debajo de algunos árboles en su patio trasero. Pensaron que no era más que una vieja caja eléctrica, por lo que nunca se molestaron en inspeccionarla. No fue hasta que un ciervo dañó el follaje circundante que decidieron hacer algo de jardinería. Finalmente decidieron retirar la caja oxidada y ver qué era realmente. Descubrieron que lo que tenían no era una caja eléctrica, sino una caja fuerte. Nunca anticiparon lo que contenía. En la mayoría de los casos, las cajas fuertes se utilizan para guardar objetos de valor, pero no es común que una caja fuerte se deseche con cosas valiosas en su interior. La pareja, sin embargo, tuvo un hallazgo afortunado. La vieja caja fuerte resultó estar llena de las cosas más valiosas: $52,000 en efectivo, joyas y otros objetos de valor. El valor total estimado del contenido fue de alrededor de $52,000, que incluían alrededor de $16,300 en efectivo en buen estado. Eso sí que es un premio gordo. Sin embargo, el descubrimiento no era suyo. Dentro de la caja fuerte también encontraron un trozo de papel con la dirección de un vecino al que habían robado años antes. El robo ocurrió la noche después de Navidad de 2011, y la caja fuerte fue robada pero nunca recuperada. Sin dudarlo, los Emanuel devolvieron el tesoro a sus vecinos, quienes eran los legítimos dueños. Bueno, así es como sabes que tienes vecinos en los que puedes confiar. Quizás ustedes tengan otros descubrimientos en el jardín para compartir. La misteriosa estatua. El 15 de octubre de 2022, Urkin Turbaev, un agricultor de patatas, estaba trabajando en su campo cerca de las montañas del norte de Tian Shan, en el este de Kirguistán, cuando su arado chocó contra una enorme roca tan dura que lo rompió. Curioso, decidió inspeccionar la roca. Después de excavarlo del suelo, rápidamente se dio cuenta de que se había topado con algo bastante extraordinario. Descubrió una estatua de 3 metros de altura y se considera una reliquia importante de la era de los turcos nómadas que una vez vagaron y controlaron la región que ahora se conoce como Kirguistán.
Esta estatua se conoce como Baalbel. En el pasado, estas figuras eran utilizadas típicamente por las tribus turcas nómadas como monumentos conmemorativos o lápidas. Estas estatuas de piedra suelen representar guerreros y se erigieron para honrar a los muertos. La estatua, descubierta por Turbay, representa a un guerrero adornado con un casco y una armadura, una mano sosteniendo una espada corta y la otra cruzada sobre el pecho. Esta postura específica insinúa que la tumba que solía marcar pertenecía a un individuo importante. Con su estilo de vida nómada, los artefactos y reliquias que dejaron los turcos nómadas son difíciles de conseguir. Es por eso que este descubrimiento es significativo, no solo para los investigadores e historiadores, sino también para los lugareños que honran a los predecesores que alguna vez vagaron por sus tierras. Círculos en las cosechas. Probablemente hayas oído hablar de los círculos en las cosechas. Si aún no lo has hecho, déjame contarte sobre ellos. Básicamente, los círculos de las cosechas son patrones masivos, creados al aplanar un cultivo, como el trigo, la cebada, el centeno o el maíz. A pesar de su nombre, estos patrones pueden variar desde simples círculos y anillos hasta figuras geométricas increíblemente complejas que abarcan cientos de pies de diámetro. La precisión es tan notable que a menudo parece imposible que los humanos lo hayan hecho, especialmente de la noche a la mañana y sin dejar rastro. Al ver un círculo en las cosechas por primera vez, créame, le resultará difícil creer que en realidad sea algo creado por humanos. Por esta razón, muchos creen que, en lugar de ser creados por personas, los círculos de las cosechas son, extraterrestres. Estos círculos de cultivos han aparecido en todo el mundo. Pero en los últimos años, el suroeste de Inglaterra se convirtió en el centro de los círculos de cultivos más extravagantes e intrincados que desconcertaron a lugareños y agricultores. Después de todo, si has estado cuidando un campo abierto y árido todo el día y de repente encuentras un patrón que aparentemente apareció de la nada, te asustarías. Algunos creen que los círculos en las cosechas no son simplemente creaciones artísticas, sino más bien marcas creadas por la propia tierra, o quizás el objetivo de armamento extraterrestre. Hueso de dinosaurio. Un propietario portugués en Pombal descubrió fragmentos de huesos fosilizados mientras realizaba trabajos de construcción en su patio trasero. Para comprobar adecuadamente cuáles eran los esqueletos, obtuvo la ayuda de los paleontólogos que excavaron la zona. Lo que encontraron es bastante sorprendente. Los fragmentos de hueso fueron solo la punta del iceberg. El descubrimiento significativo fue el enorme esqueleto de un dinosaurio de 82 pies de largo. Con este tamaño, se estimó que era el esqueleto más grande jamás encontrado en Europa. Este increíble hallazgo comenzó en 2017, cuando notó algunos fragmentos de huesos fosilizados. Al contactar a los paleontólogos, se iniciaron extensas excavaciones que revelaron más restos masivos de dinosaurios. Investigaciones posteriores revelaron que el esqueleto pertenecía a un saurópodo, un gigante herbívoro con cuello y cola largos. Estos saurópodos, que medían unos 12 metros de altura y se extendían hasta 25 metros de largo, vagaron por la Tierra hace aproximadamente 160 a 100 millones de años, durante el Jurásico superior al Cretácico inferior. Con este descubrimiento, los investigadores tuvieron la oportunidad de aprender más sobre estos gigantes que alguna vez vagaron por nuestro planeta. Los guerreros de terracota. Los guerreros de terracota son, hoy en día, reconocidos como uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes en la historia. No obstante, es un dato curioso que no es tan conocido el hecho de que un grupo de agricultores fue, en realidad, quienes descubrieron estas emblemáticas estatuas por casualidad. Ocurrió en el año 1974, cuando un grupo de agricultores de la provincia china de Shanxi se encontraba en una búsqueda desesperada de agua para sus campos. En el proceso de cavar lo que esperaban que fuera un pozo de agua, uno de ellos, conocido como Yang Shifa, tropezó con fragmentos de cerámica. Estos fragmentos, de manera sorprendente, resultaron ser partes de los ahora mundialmente famosos guerreros de terracota. Esta colección, que consta de miles de soldados de arcilla de tamaño natural, no solo es altamente valorada en el mundo arqueológico, sino que también es muy apreciada por el público en general. Lo que la hace aún más intrigante y fascinante es el hecho de que no existen registros históricos que mencionen su creación o el propósito para el que fueron creados. Por lo tanto,
Su descubrimiento fue una gran sorpresa, un acontecimiento inesperado que solo añade a la magnificencia y el impacto de este increíble hallazgo. Hasta la fecha, se han desenterrado aproximadamente 2.000 de estos soldados, una cifra en sí misma impresionante. Sin embargo, lo más increíble es que los arqueólogos estiman que todavía quedan enterrados una asombrosa cifra de 6.000 más. Esta estimación nos hace reflexionar sobre la increíble y vasta historia que aún permanece oculta bajo nuestros pies, silenciosa y paciente, a la espera de ser descubierta y traída a la luz. El ternero mutante con rostro humano. La idea de criaturas mitad humanas, mitad animales, nos ha fascinado durante mucho tiempo. La ficción nos ha llevado a creer que un hombre que tuviera las habilidades y características de los animales salvajes sería genial. Pero, en realidad, la idea es francamente inquietante. Una granja en el pueblo de Villa Ana, en la provincia norteña de Santa Fe, Argentina, Washington, espera una cría en 2019. Pero en lugar de un animal joven y sano, su vaca dio a luz a algo de aspecto más siniestro. En lugar de un lindo ternero, lo que dio la bienvenida al peón local fue una vaca con cara de persona. Tenía 2 ojos encima de lo que parecía su nariz y una boca. Todo su rostro lo hacía parecer humano. Los lugareños quedaron desconcertados por la criatura, y mientras algunos quedaron horrorizados por su apariencia, otros creyeron que el joven animal era una bendición. Sin embargo, antes de que la gente pudiera especular más sobre el animal, la cría mutante murió y solo duró un par de horas antes de tomar su último aliento. Ahora, no sé ustedes, pero mirar sus ojos mirando hacia adelante lo hace bastante espeluznante. Si viera a esta criatura en un granero, definitivamente me asustaría. El rosal más grande del mundo. En Tombstone, Arizona, es el rosal más grande del mundo. Conocida como la rosa blanca Lady Banksia, esta enorme planta se extiende por unos impresionantes 9.000 pies cuadrados, lo que la convierte en la más grande de su tipo en el planeta. Definitivamente esta no es una planta de jardín común y corriente. La historia de este rosal se remonta al año 1885. Al casarse, una joven novia escocesa llamada Mary G. se mudó a Tombstone con su esposo Henry en 1884. Sintiendo nostalgia, Mary recibió una caja de plantas de su familia en Escocia, que incluía varios esquejes de la rosa Lady Banksia. Mary compartió uno de estos esquejes con su amiga Amelia Adamson, y juntas lo plantaron en el patio trasero de la pensión de Amelia. No hace falta decir que no esperaban que la rosa prosperaría en el duro desierto de Arizona. En la década de 1920, había crecido tanto que los nuevos propietarios de la pensión, James y Ethel Masia, tuvieron que construir un sistema de enrejado para sostener sus enormes ramas. Esta estructura no solo ayudó a que la rosa siguiera expandiéndose, sino que también creó un patio sombreado que se convirtió en el lugar favorito de los invitados. Cada primavera, el rosal florece espectacularmente y se cubre con miles de pequeñas rosas de té blanco. La fragancia, a menudo descrita como una reminiscencia de violetas, se puede detectar a unas cuadras de distancia. La temporada de floración dura aproximadamente 6 semanas, de marzo a abril, durante las cuales la ciudad de Tombstone celebra un festival anual de rosas. Cohete. En 2022, un granjero australiano pensó por un segundo que se estaba produciendo un ataque aéreo en los cielos sobre su granja en la región de las montañas nevadas de Nueva Gales del Sur, cuando tropezó accidentalmente con lo que parecía una nave espacial o restos de un avión incrustados en el suelo. También se descubrieron varios fragmentos de material desconocido en todo el perímetro, lo que desconcertó al pobre agricultor. No fue hasta meses después que se descubrió la verdad. Resultó que los escombros y fragmentos, incluida una punta negra chamuscada de 3 metros de altura, eran parte de una nave espacial Dragon, de la tripulación de SpaceX, que volvió a entrar en la atmósfera de la Tierra en julio de 2022. Se cree que los escombros provienen del maletero despresurizado de la cápsula Crew Dragon, que se lanzó en noviembre de 2020 para transportar astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. El baúl, diseñado para transportar carga y soportar la nave espacial durante el lanzamiento, fue desechado al reingresar y se esperaba que aterrizara en el océano. Sin embargo, terminó aterrizando forzosamente en el interior de Australia, creando un gran revuelo entre la comunidad local. El tesoro de monedas de oro de la época de la Guerra Civil.
Un hombre no identificado se llevó el premio gordo cuando se topó con un efectivo que contenía más de 700 monedas de oro en un campo de maíz en Kentucky en 2023. Se cree que estas monedas datan de entre 1840 y 1863. Los expertos afirman que es una mezcla de monedas indias de oro de $1, monedas de la libertad de oro de $10 y de $20, incluidas algunas extremadamente raras águilas dobles de la libertad de oro de 1863, una moneda tan escasa que es celebrada entre los coleccionistas. Ahora todos sabemos lo caros que pueden llegar a ser estos artículos de colección. Cada moneda es una pieza de historia que representa la economía, la artesanía y los tiempos turbulentos de los Estados Unidos de mediados del siglo XIX. Se desconocen los detalles del entierro de la moneda, tal vez para proteger a la horda y al individuo que la encontró. Los historiadores creen que lo más probable es que el tesoro estuviera escondido antes de que llegara el conflicto a Kentucky, lo que llevó a su preservación. Se estima que la horda se vendería por hasta $1 millón. ¿La parte aterradora de este descubrimiento? Bueno, los buscadores no siempre se quedan con lo que encuentran, y lo más probable es que el hombre no identificado tenga que pasar por varios procesos legales largos para obtener su recompensa por localizar el caché. Salvar la población de mariposas. Si tienes el tiempo, los recursos y una visión, nada es imposible. Se puede hacer cualquier cosa desde cualquier lugar, como por ejemplo, salvar una especie en peligro de extinción simplemente quedándose en su patio trasero. Eso es exactamente lo que hizo Tim Wong. Tim Wong es biólogo acuático de la Academia de Ciencias de California. En 2012, dedicó su tiempo a repoblar la rara mariposa cola de golondrina de California en San Francisco. Hace años, esta especie era común en la zona, pero debido a la pérdida de hábitat y la escasez de su única fuente de alimento, la planta de California, estas criaturas casi desaparecieron. Wong se propuso salvar esta especie. Localizó la elusiva planta de pipa de California en el Jardín Botánico de San Francisco y se le permitió llevarse algunos recortes a casa. Utilizando técnicas autodidactas, Wong construyó un recinto de pantalla especializado para proteger a las mariposas de los depredadores y proporcionar condiciones óptimas para el apareamiento y el crecimiento. Introdujo 20 orugas en el hábitat de su patio trasero, donde prosperaron en la planta de la enredadera. Con el tiempo, Wong crió miles de orugas, que eventualmente se metamorfosearon en mariposas. Sus esfuerzos dieron sus frutos, ya que cada año desde 2012 se han visto más mariposas volando, poniendo huevos y pupando con éxito en su jardín y en el Jardín Botánico de San Francisco. Ahora bien, esto es algo de lo que definitivamente puedes presumir. Arándano del tamaño de una pelota de golf. Recientemente, una granja en Australia ha logrado un hito impresionante en la agricultura. Han conseguido cultivar el arándano más grande del mundo. No estamos hablando de arándanos de tamaño normal, sino de frutas que son del tamaño de una pelota de golf. Esta hazaña agrícola fue realizada por el Grupo Costa en su plantación de Corindi, ubicada en Nueva Gales del Sur. Las berries gigantes que cosecharon pesaban la increíble cantidad de 20,4 gramos, lo que es aproximadamente 10 veces el peso de un arándano promedio. La baya gigantesca, que mide más de 39 milímetros de diámetro, pertenecía a la variedad eterna. Esta variedad es famosa por producir consistentemente frutas grandes y sabrosas. Pero estas no son frutas ordinarias. La variedad eterna fue específicamente desarrollada a través del programa de mejora de variedades del Grupo Costa. El objetivo principal era satisfacer la creciente demanda de los consumidores por arándanos más grandes. Estos arándanos más grandes son cada vez más populares, no solo como un bocadillo, sino también para usos más tradicionales en repostería y desayunos. Entonces, ¿cómo es el sabor de estos arándanos gigantes? Según los informes, son tan deliciosos como cualquier arándano de alta calidad que se pueda encontrar. Y no solo eso, también tienen la misma larga vida útil que sus contrapartes más pequeñas. Esto significa que pueden ser disfrutados durante un periodo de tiempo más largo, lo que es sin duda una ventaja para los amantes de los arándanos. Los espantapájaros modernos. Se imagina caminando por una granja y de repente ve un rayo láser en su cuerpo. No sé ustedes, pero mi respuesta inmediata sería agacharme y ponerme a cubierto. Sin embargo, resulta que en algunas granjas del mundo es normal tener láseres brillando. Los agricultores llevan mucho tiempo luchando contra las aves que dañan los cultivos
y los espantapájaros tradicionales ya no los cortan. Por eso incluso los espantapájaros obtuvieron su propia mejora. Los espantapájaros modernos utilizan láseres como elemento disuasorio de alta tecnología. Estos dispositivos emiten rayos láser verdes que recorren los campos, creando una barrera visual que las aves evitan porque la perciben como una amenaza física similar a la de un depredador que se acerca. La tecnología detrás de estos espantapájaros láser es bastante avanzada. Sistemas como el AVIX Autonomic Mark II se están utilizando en varias granjas para proteger una variedad de cultivos, proyectando patrones inquietantes de láseres verdes en los campos. Hasta el momento no hay más que buenas críticas sobre este dispositivo. Una de las granjas que los utiliza afirmó que los láseres les han ahorrado alrededor de 262.500 kilogramos o 578.700 libras de arándanos de ser comidos por pájaros hambrientos. En términos de dinero, el láser les ahorró alrededor de $99.733. El refugio de la Guerra Fría. En 2015, John Sims, un hombre de Tucson, Arizona, le compró una casa a un amigo cercano. Después de adquirir la propiedad y pasar algún tiempo en ella, comenzó a interesarse por su historia, lo que lo llevó a investigar más a fondo. Motivado por la curiosidad, decidió utilizar un detector de metales e inspeccionar el área circundante. Su instinto no estaba mal. Debajo de su propiedad, encontró la entrada de un refugio de la Guerra Fría, enterrado a unos 3 pies bajo tierra. Resultó que este refugio había sido construido en 1961 por la empresa de piscinas Whitaker. Con el historial de las propiedades, no tomó mucho tiempo encontrar esta información adicional, que incluía detalles sobre su construcción y propósito original. Cuando Sims entró por primera vez al refugio, lo encontró lleno de escombros, basura y objetos olvidados. Sin embargo, rápidamente se puso manos a la obra, decidido a limpiar y restaurar el espacio a su antigua gloria. Aunque Sims estaba un poco decepcionado por la falta de otros recuerdos históricos de la Guerra Fría en el refugio, no dejó que eso disminuyera su entusiasmo. Expresó su deseo de renovarlo completamente y convertirlo en un espacio habitable totalmente funcional. Imaginó un lugar donde pudiera recibir a amigos y familiares, un rincón histórico que también sirviera como testimonio de una época pasada. Con este objetivo en mente, comenzó a planificar cuidadosamente cada detalle de la restauración, asegurándose de preservar el carácter original del refugio mientras lo adaptaba a las comodidades modernas. El pollo más antiguo del mundo. Se encuentra con el pollo más antiguo del mundo, Peanut. De hecho, hasta el día de Navidad del año pasado, ella era la gallina viva más vieja. Falleció a la edad de al menos 21 años y 238 días, y hasta su último aliento estuvo rodeada de su familia. Peanut nació en la primavera de 2002 en una granja de Chelsea. La forma en que entró en la vida de sus cuidadores humanos es bastante interesante. Todo comenzó cuando Marcy Parker Darwin, una bibliotecaria jubilada, descubrió un huevo aparentemente frío y abandonado. Estaba a punto de descartarlo cuando escuchó un leve sonido desde el interior. Quitó con cuidado el caparazón para revelar un pequeño polluelo vivo que había sido abandonado por su madre. Peanut, una gallina, le faltaba quitar parte del huevo, la parte esencial del pico que utilizan los polluelos para salir de sus huevos. A pesar de este difícil comienzo, prosperó bajo el cuidado de Darwin. Durante los primeros años, Peanut vivió dentro de la casa, cuidada y protegida, antes de mudarse a un gallinero al aire libre, donde pasó 13 años poniendo huevos y criando polluelos. Meteorito de $100.000. Durante más de 30 años, esta piedra de 22 libras sirvió como tope de puerta en una granja de Michigan. Habría seguido siendo un tope de puerta durante décadas si no fuera por el hombre que compró la granja en 1988. Después de notar que el tope de la puerta se veía y se sentía diferente, llevó la roca espacial a la Universidad Central de Michigan para su examen. Fue entonces cuando Mona Servescu, profesora de geología de la CMU, confirmó que la roca era ordinaria, sino más bien un trozo de meteorito. Incluso afirmó que el meteorito era el sexto más grande registrado encontrado en el estado y valorado en unos $100.000. Si tiene piedras de aspecto sospechoso alrededor de su casa que se utilizan como tope de puerta, es posible que desee comprobarlo, en caso de que sea una de las personas que tiene la suerte de tropezar con algo valioso.
¿Te imaginas encontrar algo tan valioso por ahí? ¿Qué harías si encontraras un meteorito? Soy una persona sentimental. Tener algo del espacio exterior expuesto en mi casa sería genial, pero seamos realistas, venderlo siempre sería el camino a seguir. Bolas de bolos de oro. Esto es definitivamente lo último que esperarías encontrar enterrado en tu patio, a menos que el anterior propietario fuera un profesional de los bolos. Aún así, seguiría siendo extraño tener el mismo descubrimiento que David Olsen, quien descubrió no 2, ni siquiera una docena, sino un total asombroso de 158 bolas de boliche. Olson descubrió las pelotas mientras renovaba el patio trasero de su casa en Norton Shores, Muskegon, Michigan. Al principio pensó que encontraría una bola de bolos, pero no fue el caso. Siguió cavando y encontró más y más bolas de bolos, todas estampadas con el nombre de Brunswick. Desafortunadamente, estar enterrado profundamente bajo tierra no hizo nada para preservar las bolas. La mayoría ya presentaba signos de daños que los dejaban inutilizables. Entonces, ¿cuál es la historia de fondo de estas bolas de bolos? Bueno, Muskegon tiene una conexión histórica con la fabricación de bolas de bolos, ya que Brunswick Bowling Products opera una instalación en el área. Desde 1906, esta fábrica produjo una variedad de artículos relacionados con los bolos, incluidos muros, bolos y pistas. Se cree que en la década de 1950, las bolas de bolos dañadas o inutilizables se regalaban a los lugareños, que luego las utilizaban como material de vertedero. El descubrimiento de Olsen probablemente sea el resultado de esta práctica. ¿Quién hubiera pensado que la renovación de un patio trasero sería una historia tan interesante? Tumba minoica de 3.400 años de antigüedad. A principios de este año, un granjero griego en la isla de Creta estaba estacionando su auto debajo de un olivo cuando de repente el suelo cedió. Lo más inesperado, sin embargo, fue el hecho de que este incidente se convirtió en un descubrimiento afortunado. Resultó que bajo tierra había una tumba minoica de 3.400 años de antigüedad. Excavaciones adicionales revelaron que la tumba era un lugar de enterramiento intacto de la Edad del Bronce y contenía los restos de 2 hombres minoicos. Junto con una colección de artefactos, la tumba fue tallada en piedra caliza blanda y sellada con mampostería de piedra, y fue construida entre el 1412 y el siglo a.C. Gracias a su ubicación oculta, permaneció intacto durante milenios, lo que hoy permite a los investigadores estudiarlo adecuadamente y aprender más sobre su historia. En el interior, los arqueólogos encontraron 2 larniks, que son ataúdes de arcilla con intrincados relieves, una práctica de entierro común entre los minoicos. Alrededor de estos ataúdes había coloridos jarrones funerarios, incluidas 14 ánforas y un cuenco. Con estos artefactos, es probable que las personas enterradas en esta tumba fueran de alto estatus. A pesar del susto que le causó al granjero el derrumbe del terreno, aún así fue un descubrimiento increíblemente afortunado. Si no fuera por el hecho de que la tumba permaneció oculta, habría sido víctima de saqueadores y saqueadores de tumbas en el pasado. Caja fuerte misteriosa. Kirk Mattis estaba fuera de su granja en 2020 cuando recibió una llamada telefónica sobre una caja fuerte misteriosa en uno de sus campos cerca de la ciudad de Barr, Nueva York. Una caja fuerte generalmente se considera algo valioso, por lo que las autoridades llegaron inmediatamente al lugar para dispersar a la multitud que se había reunido en el campo para echar un vistazo a la rareza. La caja fuerte pesaba entre 506 a 100 libras. También parecía bastante viejo con su exterior cubierto de óxido. Su aspecto deteriorado no impidió que los lugareños especularan que en su interior había algo precioso. Sin embargo, finalmente la caja fuerte fue trasladada a un granero para su custodia. Al regresar a su granja, Kirk Mattis recibió muchas solicitudes para abrir la caja fuerte, pero en lugar de abrirlo, decidió mantener su contenido en secreto. La caja fuerte se ha convertido en una leyenda local, dando pie a todo tipo de series. Algunos creen que la caja fuerte no contiene nada, mientras que otros creen que incluye algo insignificante. También hay quienes creen que en realidad la caja fuerte contiene joyas valiosas. Desafortunadamente, todavía no sabemos qué pasó con la caja fuerte, ni si alguna vez se abrió. Mattis incluso ha mencionado la posibilidad de donar la caja fuerte a un museo de historia local, convirtiéndola en una pieza permanente de la misteriosa tradición del bar.
Algunos especulan que Mattis podría terminar abriendo la caja fuerte en secreto. Después de todo, si contenía algo valioso, exponer su contenido al público justificaría una atención no deseada. Desechos espaciales. Un hombre del condado de Macon, Georgia, hizo un descubrimiento desconcertante cuando encontró un extraño trozo de basura en su jardín. Encontró un objeto de metal carbonizado que estaba parcialmente enterrado en el suelo. Y tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Solo había una cosa de la que estaba seguro cuando vio los escombros. No era un pedazo de basura común y corriente. Con la ayuda de expertos y detectives de Internet, el objeto fue identificado como parte de la sección del maletero de una nave espacial, Dragon de SpaceX. Esta sección está diseñada para soportar la nave espacial durante su ascenso y se desecha antes de reingresar a la atmósfera terrestre, donde se espera que la mayor parte se queme. Sin embargo, en ocasiones estas piezas sobreviven al proceso de reentrada y vuelven a caer a la Tierra. El propietario informó del hallazgo a las autoridades locales, quienes luego se pusieron en contacto con la NASA y SpaceX para su verificación. La presencia de materiales y técnicas de construcción específicos vinculaba los escombros directamente con SpaceX. A medida que la exploración espacial se vuelve más común, cada vez más desechos espaciales podrían regresar a nuestro planeta. Ahora bien, probablemente tengas curiosidad. ¿Cuáles son las posibilidades de que los desechos espaciales impacten a una persona viva? Bueno, solo hay una posibilidad entre 1 billón, por lo que no necesitas preocuparte por la caída de objetos espaciales en el corto plazo. Fertilizante de patos. Ahora bien, esto no es realmente un descubrimiento, sino más bien un gran avance. En los últimos años, muchos agricultores de Tailandia han sido elogiados en todo el mundo por sus ingeniosas ideas para reducir el uso de fertilizantes químicos. Emplearon la ayuda de patos. Sí, habéis oído bien, patos. Esta práctica, conocida como caza de patos en el campo, implica liberar miles de patos en los arrozales para controlar naturalmente las plagas y gestionar los residuos de los cultivos. Cada año, después de la cosecha de arroz, los agricultores de regiones como Nakhon Pathom liberan bandadas de patos Campbell de color caqui en los campos inundados. Estos patos, de tan solo 20 días de edad, pasan unos 5 meses deambulando de granja en granja. Durante este periodo, devoran plagas como los caracoles cereza y los caracoles manzana, además de malas hierbas y restos de rastrojos de arroz. Esto no solo reduce la necesidad de pesticidas químicos, sino que también ayuda a fertilizar los campos con los excrementos de los patos. Es como golpear 2 pájaros con el primero. La práctica beneficia tanto a los criadores de patos como a los productores de arroz. Para los criadores, reduce el costo de alimentar a los patos mientras buscan alimento en los campos. Para los productores de arroz, reduce significativamente el uso de productos químicos nocivos, promoviendo un proceso agrícola más sostenible. Una bandada de 10 patos puede limpiar una granja de 70 hectáreas en aproximadamente una semana, haciendo que los campos sean más fáciles de arar para la próxima temporada de siembra. Oveja más lanuda del mundo. Es bien sabido que las ovejas necesitan a los humanos para sobrevivir, o al menos la mayoría de las razas de ovejas. Sin perros guardianes ni humanos que las protejan, estas criaturas son susceptibles a la depredación. Además, también necesitan que los humanos les corten y afeiten la lana. De lo contrario, podría suceder algo como esto. Estás mirando a la oveja Sean. Este ovino se perdió en el desierto de Tasmania hasta que fue encontrado por la pareja Peter y Nettie Hazel. El carnero merino de 6 años tenía la asombrosa cantidad de 44 libras de vellón, lo que lo hacía casi incapaz de moverse libremente por sí solo. Es difícil de imaginar, pero esta oveja no había sido esquilada desde hacía 6 años y llevaba alrededor de medio metro de lana. Resultó que la oveja había caminado más de 40 kilómetros desde su hogar anterior, logrando evadir a los esquiladores y sobrevivir en la naturaleza todo este tiempo. Los avellanos describieron el momento en que encontraron a Sean y notaron que su lana era tan espesa y demasiado grande que le cubría los ojos, lo que hacía que fuera fácil acercarse y rescatarlo. La gran cantidad de vellón sorprendió a todos, y no fue poca cosa levantarlo debido al peso extra. Ahora bien, probablemente te estés preguntando, si las ovejas no sobreviven sin ser esquiladas, ¿cómo sobrevivieron las ovejas en la naturaleza sin los humanos?
Bastante sencillo. Hay muchas razas de ovejas, y dio la casualidad de que criamos a la mayoría de ellos para producir más lana para nuestro beneficio. Las razas de ovejas en la naturaleza no producían tanta lana, solo la suficiente para mantenerse cómodas en la naturaleza. Cuanto más sabes, Villa Romana. En 2015, Luke Irwin de Wiltshire estaba tendiendo un cable eléctrico en su granero cuando encontró un mosaico bajo tierra. Excavó más, y he aquí que encontró una villa romana bien conservada en su propio jardín trasero. Inmediatamente se puso en contacto con expertos y descubrieron que se había topado con una villa que databa de entre el 175 y el 220 después de Cristo. Aparte de su antigüedad, esta villa es también una de las villas romanas más grandes y mejor conservadas jamás encontradas en Gran Bretaña. Se llevó a cabo una excavación de 8 días en la villa, y lo que los arqueólogos descubrieron fueron mosaicos, monedas, cerámica, joyas y un misterioso sarcófago infantil. También parecía que esta villa perteneciera a una familia prominente, a juzgar por la calefacción por suelo radiante y sus amplios patios. Bueno, esa es una forma de aumentar el valor de sus propiedades. Queso cheddar al carbón. Una vez más, esto no es técnicamente un descubrimiento, sino más bien una creación. Si vives en Lessingham, Inglaterra, quizás conozcas este queso inusual desde hace algún tiempo. Verás, este queso sorprendentemente está elaborado con carbón activado real. Bueno, no sé qué es más singular que eso. Este ingrediente inusual le da al queso una llamativa apariencia de color negro azabache que contrasta marcadamente con su textura cremosa. A pesar de su aspecto poco convencional, el queso carbón ha sido bien recibido por los clientes que describen su sabor como un queso cheddar rico y maduro, con un acabado suave y cremoso. La idea de este queso único surgió de Michael Lee Fine Cheeses, cuyo objetivo era crear un queso negro que fuera a la vez visualmente intrigante y delicioso. El carbón no solo le da al queso su color distintivo, sino que también agrega un matiz sutil y terroso al sabor. La combinación resultó ser un éxito, y le valió al queso el premio a la mejor idea nueva en la feria Farm Shop and Deli Show en 2014. No estoy precisamente entusiasmado con probar alimentos que se desvían de su color habitual, pero creo que estoy dispuesto a probar este. Huevos gigantes. No sé ustedes, pero si encuentro un huevo enorme del tamaño de mi mano en el lote de huevos de mi gallina, probablemente sería escéptico al abrirlo. No quiero ver un pollito posiblemente deforme. Muchas gracias. En 2018, un agricultor de Queensland, Australia, tuvo un encuentro de este tipo. Mientras monitoreaba su granja, encontró un huevo enorme, casi 3 veces más grande que uno normal, que pesaba alrededor de 176 libras. Como referencia, un huevo promedio solo pesa unos 58 gramos. No creerás que lo que encontró dentro del huevo no era un polluelo vivo, sino otro huevo. Es un huevo dentro de un huevo. Bastante desconcertante. En efecto, las autoridades y los expertos afirmaron que el huevo dentro del huevo era seguro para el consumo. Pero personalmente, no habría comido el huevo solo por lo raro que era. Una lápida. Alexander Shaw marino de los Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial. Desde 19 de diciembre de 1911 al 2 de enero de 1986, eso es lo que Dustin Boyd leyó en una lápida mientras excavaba un jardín. En 2020, decidió hacer algunas renovaciones en su propiedad, pero ciertamente no esperaba este descubrimiento. Al principio pensó que se había topado con una roca grande mientras trabajaba en el jardín, pero tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que era una lápida. Boyd compartió que odiaría pensar que la lápida de los veteranos se quedó en su jardín y que su familia nunca obtuvo una nueva como reemplazo. Desafortunadamente, la búsqueda de familiares o registros de Alexander Shaw no fue fácil. Como el nombre era tan común, una simple búsqueda en Internet no arrojó buenos resultados, por lo que se pusieron en contacto con las autoridades locales y los medios de comunicación. Fue entonces cuando encontraron el nombre de Shaw en una base de datos en línea. Resultó que la lápida de Shaw figuraba en el cementerio de Green Mountain, a poca distancia de Boyd's House. En el sitio web se decía que Shaw fue enterrado junto a su esposa, Iona, quien falleció en 1998. Desafortunadamente, no se pudo localizar a ningún familiar del veterano. Al final,
Boyd expresó su deseo de conservar la piedra hasta que alguien la reclame o donarla al cementerio local para su custodia. La familia que vive en una granja aislada. El mundo es aterrador, de eso no hay duda. Todos los días nos enfrentamos a la incertidumbre, y eso es lo que pasa en la vida. Es una bendición y una maldición. La incertidumbre significa posibilidad, y las posibilidades pueden conducir a oportunidades. Esto hace que valga la pena vivir la vida. Sin embargo, esta familia parecía haber elegido vivir más en lugar de vivir más plenamente. En 2019, Internet quedó desconcertado cuando salió a la luz la noticia sobre una familia holandesa. Durante 9 largos años, esta familia vivió aislada en su aislada granja, lejos de cualquier otra aldea. Durante 9 años increíbles, esta familia, formada por un padre y sus 6 hijos adultos de entre 18 y 25 años, vivió escondido en el sótano de una remota granja. Estaban completamente aislados del mundo exterior, y algunos miembros más jóvenes desconocían la existencia de otras personas. Su sustento procedía de un pequeño huerto y de una cabra. Ni siquiera puedo empezar a imaginar lo difícil que fue esto. Lo que es más inquietante es el hecho de que si el hijo mayor de la familia no hubiera logrado salir, probablemente habrían permanecido aislados durante mucho más tiempo. La noticia se conoció cuando el hijo mayor, en estado de confusión, salió de la finca y entró en un pub local. Después de socializar y beber, le contó su historia al dueño del bar. Preocupado por lo que escuchó, el dueño del bar alertó inmediatamente a las autoridades, lo que llevó al descubrimiento de la situación de vida de la familia. Niño encuentra un diente de mamut prehistórico. El 11 de abril de 2023, Jeremiah Longbreak estaba jugando cerca de la casa de su abuela en Winston, Oregón, cuando vio algo que inicialmente creyó que era un recipiente de plástico sucio. Como no quería dejar ningún contaminante en el agua, Jeremiah agarró un palo para sacar el recipiente de plástico sucio del arroyo. Fue entonces cuando el niño de 9 años se dio cuenta de que no estaba mirando una bolsa de plástico. Tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que era algo mucho más significativo, un objeto grande de múltiples capas que parecía una roca de tamaño mediano con surcos y crestas únicos. Emocionado por su hallazgo, Jeremiah le mostró el objeto a su madre, Megan Johnson, quien inicialmente pensó que podría ser un trozo de madera petrificada. Megan publicó fotos del descubrimiento de su hijo en las redes sociales, y fue entonces cuando descubrieron la posibilidad de que el niño de 9 años hubiera encontrado restos de algo. Para verificarlo mejor, Megan se acercó a los arqueólogos del Museo de Historia Natural y Cultural de Eugene. Patrick O'Grady, investigador del museo, confirmó que Jeremiah había encontrado efectivamente un diente de mamut, cuya antigüedad se estimaba en unos 10.000 años. La abuela de Jeremiah, Rhonda Johnson, que había vivido en la propiedad durante 31 años, quedó impactada por el hallazgo y expresó su esperanza de que se pudieran esconder más tesoros de este tipo en su patio trasero. Bueno, todavía tenemos que escuchar más sobre los descubrimientos en el patio trasero, por lo que por ahora, tal vez no se hayan descubierto otros fósiles. 2 esqueletos que parecían abrazados. En el remoto año de 1896, un humilde granjero y su curioso hijo tropezaron con lo que posteriormente se identificó como un mojón de cámara en el transcurso de sus exploraciones por la vasta granja familiar, ubicada en las misteriosas Islas Orcadas, un archipiélago situado a lo largo de la costa noreste de la imponente Escocia. Desafortunadamente, la exacta ubicación de esta ancestral tumba pasó al olvido, borrada por el inexorable paso del tiempo, hasta que, como si de un relato de aventuras se tratase, fue redescubierta por un equipo de arqueólogos el año pasado. Es innegable que la tumba resultó ser un fascinante túmulo de cámara, un relicario del pasado que albergaba a su interior la impresionante cantidad de docenas de esqueletos, cuya antigüedad se remonta a unos impresionantes 5.000 años. Sin embargo, el descubrimiento que más asombró a todos fue el que se halló en el recóndito fondo de la tumba, resguardada por muros de recia piedra. Aunque los dedicados arqueólogos inicialmente postularon que los 2 esqueletos descubiertos podrían haber sido simplemente enterrados al mismo tiempo en posiciones agachadas, el hecho de que estos parecieran aún estar abrazados despertó la curiosidad de muchos y desató una incontenible avalancha de teorías, cada una más intrigante que la anterior. El Rey Rata. No sé ustedes,
pero las ratas son bastante aterradoras. Claro, de vez en cuando son lindos, pero la mayoría de las veces no lo son. ¿Qué es más aterrador que una sola rata grande? Un rey rata. Si aún no has oído hablar del rey rata, prepárate para horrorizarte. Un rey rata no se trata de una rata alfa que lidera la manada, sino más bien de un suceso macabro que los expertos aún tienen que explicar. Los reyes rata son varias ratas cuyas colas se entrelazan, uniéndolas efectivamente en una sola entidad. Inicialmente, el término tiene orígenes alemanes que históricamente se referían al comportamiento parasitario, comparando a ciertos humanos con ratas que viven de otros. El fenómeno en sí, sin embargo, parece sacado de una pesadilla. Los reyes rata están documentados ya en 1564. La mayoría de los especímenes se conservan en museos de toda Europa, pero el más grande jamás encontrado se conserva en Mauricio, en Ottenburg, Turingia. Aunque se trata de un fenómeno bien conocido, un granjero ruso se sorprendió al descubrir en su granja varios roedores enredados por la cola. Hasta el día de hoy, los científicos todavía no están seguros de si los reyes rata son un fenómeno natural o un engaño creado por el hombre, considerando que han estado sucediendo en diferentes partes del mundo a lo largo de la historia. Parece que más que una broma enfermiza hecha por una persona traviesa, los reyes rata ocurren debido a algo que hacen las ratas y que aún tenemos que observar. Algunos creen que durante las estaciones frías, las ratas pueden amontonarse para calentarse, lo que hace que sus colas aceitosas y cubiertas de sebo se peguen y se enreden. La teoría está respaldada en cierta medida por casos similares que involucran a ardillas conocidas como reyes ardillas, donde la savia de los árboles hace que sus colas se peguen y se enreden. Supongo que no estás seguro en ningún lugar del planeta, ¿eh? Cosas aterradoras están por todas partes. Cráneo de mastodonte. En el año 2014, un humilde granjero en la tranquilidad de su labor diaria, vivió la sorpresa más grande de su vida al tropezar con un objeto inusualmente grande y sólido, un hueso de dimensiones enormes. Este hallazgo inesperado podría haber causado un gran revuelo, pero en lugar de compartir su descubrimiento con el mundo, el granjero optó por un camino diferente, eligiendo guardar el secreto para sí mismo. Pasaron años de silencio, durante los cuales el misterioso hueso permaneció oculto, sin revelar su verdadera identidad. No fue hasta mucho después que las autoridades y expertos en paleontología tuvieron la oportunidad de examinar el hueso más a fondo, desentrañando finalmente el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Tras un análisis detallado, se reveló que el raro cráneo descubierto por el granjero no era otro que el de un mastodonte de los Pirineos, una criatura prehistórica de gran tamaño. Hasta este sorprendente descubrimiento, en el siglo XIX cerca de la misma zona, solo se habían desenterrado unos pocos dientes del mastodonte pirenaico, haciendo de este hallazgo un hito científico de gran importancia.